Nunca vi que Leigh hiciera algo desagradable o cruel. Al menos durante la época de las vacaciones, cuando coincidíamos. Lo más cruel que recuerdo que me haya hecho fue cuando estaba con aquel niño esa noche, en 1962. Levantaron la tienda de campaña y encendieron una fogata. Y el auto estaba estacionado un poco más lejos. Estaban cocinando algo, yo disfrutaba de la fogata. El jovencito me dijo, tenemos un cadáver en el auto. No recuerdo si le respondí. Debí haber mostrado sorpresa e incredulidad, según recuerdo. Abrieron el maletero del auto y miraron adentro. Solo había recipientes de gasolina, o latas de algo, no sé. Y algunas otras cosas. Después, quizás le dije algo. Probablemente le dije, eres un mentiroso, o algo así. Luego fue hacia el asiento trasero del auto, a la puerta trasera del lado izquierdo. Abrió la puerta y me dijo que mirara. Y me asomé. Había algo como una lona o una manta, que cubría algo abultado que estaba debajo. No me pareció que aquello fuera un cadáver, y creo que le dije algo como, eso no es un cuerpo. Y entonces Leigh me llamó desde el otro lado del auto. Abrió la puerta trasera y me dijo que me acercara. Levantó la manta y debajo pude ver la cabeza de un niño que yacía en el asiento trasero del auto. Tenía el pelo mojado, yo busqué sus ojos. Y no pude verlos, pero sí vi su cabeza y su cabello mojado. Y recuerdo que miré más de cerca y vi su cara. Parecía un niño europeo. No creo que hayan dicho más, pero me acuerdo de lo que dijo el jovencito. Pequeña, mejor vete a casa, antes de que te meta algo por el trasero. Antes de que te mate y te entierre, como haremos con él. Miré a Leigh queriendo comprender. Pero su mirada era muy desafiante. Nunca lo había visto así. Esto, que ocurrió en 1962, nunca fue resuelto. El sujeto que menciona a esta mujer cumple cadena perpetua por un asesinato cometido en Tasmania en 1975, 13 años después del incidente que describe. Trabajé casi 20 años en el Departamento de Policía de Victoria, especialmente en la Unidad de Delitos Graves. Participé en la Comisión Castigen y en la investigación de los atentados contra el Hotel Hilton, el consulado turco y la sede de la policía en Russell Street. Poco después, en el 98, regresé a Tasmania y leí una nota en el Hobart Mercury sobre algunos prisioneros que tenían permitido salir de la granja penitenciaria de Hayes los fines de semana para ir a pescar al río Derwent. La nota hacía énfasis en un prisionero en específico, James Ryan O'Neill. Cumplía cadena perpetua por el asesinato de un jovencito, en 1975. Su historia era fascinante. Llegó a Tasmania en noviembre del 74 y asesinó a un niño de 9 años en Eagle Hawk Neck a principios de febrero del 75. En abril, asesinó a otro niño.
Y entre esos 2 asesinatos, intentó secuestrar al menos a otros 5, sin conseguirlo. Su patrón de conducta era evidente. Según mi experiencia, no es común que una persona recién llegada a una nueva ciudad comience a matar y secuestrar como si tal cosa. Debió haber cometido otros crímenes antes. Le escribí a Jim, le hablé un poco de mí. Y le dije que quería ir a Hayes a verlo para hablar sobre su vida. Respondió enseguida, y acordamos reunirnos. Así comenzó esta historia. Jim, has pasado más de un cuarto de siglo en el sistema penitenciario. 26 años y medio, para ser preciso. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, no he envejecido. Cuando llegué aquí, dejé de cumplir años. ¿Cuántos años tenías cuando entraste a prisión? 27. Tienes 54, ¿no es cierto? Sí, nací en Melbourne, en el 47. Estuve en los internados Caulfield Grammar y Scotch College. Scotch College era un internado de clase alta, no me gustaba. ¿Te gustaba estudiar? No. No. En absoluto. Tuve una infancia bastante normal y tranquila. Mi padre trabajaba en el sector inmobiliario, y yo también trabajé ahí, cuando dejé la escuela. Salíamos de vacaciones todos los años, íbamos de pesca. Uno de mis lugares favoritos desde que era muy joven era el río Johanna, en el distrito occidental de Victoria, cerca de Cabo Otway. Íbamos a acampar casi todos los años. Conocíamos a todos los granjeros y las familias de la zona. Me imagino que alguno de esos granjeros tenía hijas atractivas. ¿Eso es lo primero en lo que piensas? Sí, había muchachas guapas. Te decía que aprendí a pescar y a cazar, entre otras cosas. Fue con la hija de uno de esos granjeros que aprendí esas otras cosas. Yo tenía unos 6 años cuando conocí a su padre. Un día, su padre lo llamó con un tono muy severo, exigente y autoritario, como si fuera un sargento. Leigh, ven acá. Y recuerdo haber visto a Leigh ir con su padre, muy asustado. Su padre tenía un palo de unos 30 centímetros de largo y tomó a Leigh por el brazo. Comenzó a azotarlo muy fuerte, tanto que cayó al suelo. Tu infancia con tus padres fue muy difícil. ¿No es cierto? Sí. Corrígeme si me equivoco. Tu madre tenía problemas con el alcohol. Sí, hasta el día de hoy. Hasta la fecha. Comprendo. El padre de Jim O'Neill había sido prisionero de guerra. Terminó muy conflictuado. La madre de Jim era mucho más joven y, al parecer, padecía un alcoholismo severo. Peleaban frecuentemente. La policía tuvo que ir a su casa en Brighton varias veces. Jim abandonó los estudios en bienes raíces en Pragrant Tech y se puso a vender armas. En esa época, conoció a algunas personas de dudosa moral. Gente como George Joseph, quien consiguió el arma que mató al activista antidrogas Donald McKay. No me importa lo que digan, él era un buen tipo. ¿Quiénes eran las demás personas que conociste entonces? Conocí también a Trimble, pero lo traté mucho menos. Eran aspirantes a mafiosos, por así decirlo. Les gustaba transmitir esa imagen. Muchas cosas que sucedieron en Melbourne nunca salieron a la luz. Solo los involucrados sabían lo que pasaba. Yo crecí en Melbourne.
Asistí a los mejores colegios. No tenía idea de cómo eran realmente las cosas. De pronto, conocí un mundo en el que los jueces tenían un precio y se les podía comprar. Lo mismo con la policía. Y no solo se dejaban comprar, también participaban en delitos ellos mismos. Me dio la impresión de que a Jim le gustaba el dinero rápido y fácil. Comenzó un nuevo negocio. Compraba ópalos en bruto y los vendía a joyeros en Melbourne. Debió haber sido buen negocio, porque viajó muchas veces a Coober Pedy entre el 65 y el 67. ¿Cuántos viajes recuerdas haber hecho? No recuerdo exactamente, fueron muchos viajes. 15 o más. ¿Y cuántos autos te acabaste en ese periodo? 7 u 8. ¿En serio? Claro. Es fácil quedarte varado a medio camino, sin que nadie más cruce por ahí. Puedes salir de Port Augusta, tomar la desviación hacia Woomera y no volver a ver otro automóvil por el resto del viaje. Todas esas historias aterradoras que me contaron sobre Coober Pedy, sé que sucedieron y sé que pasaron mientras yo estaba ahí. ¿Qué historias aterradoras conoces? Que la gente desaparece. Hablábamos de Coober Pedy y de pronto guardó silencio. No era la primera vez que lo hacía. Yo pensé, ¿qué hacía él en ese periodo en el sur de Australia, que no quiere que yo sepa? Durante todo el rato que platicamos, Jim insistió en que nunca había tenido problemas con la policía antes de su arresto en Tasmania. Ni siquiera le habrían dado una multa por exceso de velocidad. Había oído comentarios sobre un incidente con unos niños en Victoria, pero nunca tuve información precisa. Y de pronto, inesperadamente, me mostró una copia de su evaluación de libertad condicional. No sé por qué o para qué. En la página 3, se detallan 12 cargos en su contra por secuestro y agresión sexual contra 4 niños en Melbourne, en 1971. Había pasado mucho tiempo con Jim O'Neill y sentí que nos estábamos familiarizando demasiado. Se me ocurrió que quizás hablaría más ampliamente con alguien que no conociera. Al revisar el expediente del caso y los informes de la Junta de Libertad Condicional, noté que había acusaciones sobre incidentes con niños en Melbourne. No puedo hablar de eso. De acuerdo, está bien. Estoy impedido. ¿Cuestiones legales? Sí, ¿Tuviste oportunidad de hablar con la Junta de Libertad Condicional? sí. ¿Te cuestionaron si los niños te interesaban sexualmente? ¿Qué respondiste? Lo negué rotundamente, por supuesto. Y les dije que no hay evidencias de ello. ¿Cómo describirías tu orientación sexual? ¿Te consideras heterosexual? Sí, y en los años recientes, me he vuelto abstinente. Ya veo. ¿Y en el pasado? ¿Eras heterosexual? Sí, y lo demostraba. Desde luego. Seguro. Pero se decían cosas, lamento insistir, pero es importante. Fueron jovencitos en los dos casos, y luego otro más. ¿Qué querías con esos jovencitos? ¿Fue casualidad? ¿Algo pasajero? No tengo idea. Entiendo. No tengo la menor idea. Está bien.
Tuviste un accidente, ¿verdad? Un impacto de bala. Así es, sí, era vendedor de armas con licencia, en Victoria. Tenía un socio en ese momento, y habíamos comprado una Beretta 32, que no funcionaba muy bien. Él estaba probando el mecanismo del arma sin ningún cuidado, y de pronto se disparó. Y me impactó aquí, en la frente. Me llevaron al hospital. La bala penetró el cráneo, afectó un poco, bajó por la garganta y terminó en el cuello. Eso te provocó ciertas lagunas mentales, ¿no es cierto? La mejor manera de describirlas sería no saber qué había pasado durante esos lapsos. Claro. Jim O'Neill está en prisión por un asesinato que afirma no poder recordar debido a la herida de bala. Pero yo tenía la impresión de que sus problemas comenzaron mucho antes que eso. Una lesión importante en el lóbulo frontal. Es lo peor que le puede pasar a alguien que ya es antisocial y ya padecía un deficiente control de impulsos. El lóbulo frontal se encarga de mantener los impulsos bajo control. Si sufre una lesión, la persona se vuelve aún más desinhibida e incluso más impulsiva. En los documentos del juicio, descubrí que de niño, Jim O'Neill ya era propenso a las fantasías. En su registro hay casos de crueldad animal, mentiras, incendios provocados y ausentismo escolar. Además, uno de los psiquiatras señaló que era probable que Jim hubiese sido víctima de abuso sexual cuando era niño, seguramente por alguien muy cercano. Ya me hablaste de tu padre. ¿Cómo era la relación con tu mamá? Dijiste que la relación con tu padre era bastante buena. ¿Te llevabas bien con tu mamá? ¿Más o menos? Sí. ¿Cómo era ella? ¿Era arisca contigo o demasiado cercana? ¿Podemos evitar esta pregunta? Ese lenguaje corporal es muy interesante. Su expresión es evasiva, está a punto de mentir. Cabecea hacia el otro lado, pensando, ¿cómo voy a salir de esto? Sí. Luego del balazo que sufriste en Victoria, ¿puedes describirnos la secuencia cronológica de los acontecimientos? No, no puedo. Lo lamento. ¿Por qué no? Simplemente no puedo negar ni afirmar nada. Jim violó su libertad bajo fianza antes de enfrentar juicio por los jovencitos en Victoria. Huyó al oeste y desapareció durante un buen tiempo. Al principio, habló abiertamente sobre esa época. Me contó que había trabajado en granjas ganaderas en Fitzroy Crossing. Después, por alguna razón, se volvió muy evasivo. Los abogados le habían advertido que no debía mencionar fechas ni lugares donde había estado. Me dijo que le preocupaba que un día la policía pudiera encontrar algo y suplantara su ADN. Solo alguien que tiene algo que esconder haría ese tipo de comentario. ¿Cuál es tu verdadero apellido? Es Bridgard, B-R-I-D-G-A-R-T. ¿Y tu nombre real? Leigh Anthony, L-E-I-G-H. ¿Por qué cambiaste de nombre? Lo siento, ya no me acuerdo. Nunca he tratado de ocultar mis movimientos. Mis amigos y mi familia sabían exactamente dónde estaba y qué estaba haciendo. Hablé con gente de esa zona y me sorprendió cuántos de ellos recordaban a Jim O'Neill.
Al parecer, pasó mucho tiempo merodeando por el bar de Fitzroy Crossing. Allí conoció a una joven camarera de Tasmania y luego se casaron. Di con un sujeto que dijo haber ido a la boda. Creo que la primera vez que lo vi fue cuando llegó a Fitzroy Crossing y no había empezado a delinquir. Estaba en el bar. Conoció a una de las camareras, Carol, y terminaron casándose. Hasta el día de hoy, desconozco si alguien le dijo a Carol lo que se murmuraba sobre su prometido o su esposo. En esa época yo trabajaba para el Departamento de Agricultura, en la estación de investigación. Teníamos una estación de investigación a 37 kilómetros de la ciudad, y Jim logró llegar a gerente. Trabajar con él no me hacía muy feliz. ¿Cómo consiguió el trabajo? Jim contaba historias fantásticas. Era un embustero. Seguramente llegó y engañó a todo el mundo. Él afirmaba que todo era verdad, pero creo que nunca lo investigaron a fondo. ¿Recuerdas la cicatriz en su frente? Sí, nos habló de eso. Decía que le dieron un tiro en Vietnam. Decía que la bala entró por aquí y salió por la nuca. La presumía como una herida de guerra, en Vietnam. Hablé por teléfono con un sujeto que había sido juez de paz. Jim no era de su agrado. Pero comentó algo más. Me habló del asesinato sin resolver de un jovencito aborigen en noviembre del 73. ¿Un aborigen? ¿Era joven? Sí, el cuerpo estaba atado a un tronco, con alambre de púas. Apareció ahí atado a un árbol, cuando bajó el nivel del río. Pero se asumió que había sido un ajuste de cuentas entre tribus. No había registro sobre la muerte de ese niño. No hubo investigación oficial, ni un artículo en el periódico. Nada. Y estaba claro que a algunas personas no les gustaba que indagara sobre el asunto. ¿Hubo alguna muerte sospechosa cuando O'Neill estuvo en el área? No exactamente. Hubo un caso de un jovencito aborigen, apareció atado a un tronco, flotando en el río, pero se decía que fueron ellos mismos. Algo a lo que no pondrías mucha atención, pero me parece que ese jovencito tuvo algo que ver con Jim. ¿Dónde escuchaste eso? Él y un amigo suyo acostumbraban ir a las carreras. Ahí conocieron a Jim. La comunidad de Málaga está cerca de algunas de las granjas en las que trabajó Jim. Algunos de los ancianos lo recordaban, pero son personas amables, y tuve la impresión de que no hablarían mal de nadie. Siempre fue muy introvertido. ¿Recuerdas cómo se llamaba? ¿Se llamaba Jim? Sí, No sé su apellido, pero sé que ese era su nombre. sí, Jim O'Neill. ¿Recuerda qué clase de persona era? Era un buen tipo. Para algunos de ellos, Jim era un tipo blanco cualquiera. Pero tuve la molesta sensación de que trataban de esconder algo. Lo comprendí todo cuando hablé con los propietarios de Fossil Downs, una de las granjas donde Jim trabajó durante un tiempo. Para alguien que trabajó apenas un par de meses hace más de 30 años, parece haber causado una gran impresión. No encontramos nada malo en el trabajo de Jim. Fue más el imperativo moral lo que nos llevó a pedirle que se fuera. Todo se supo al paso del tiempo. Las jovencitas aborígenes no saben guardar secretos. Decían que Jim pagaba por sus favores con tocino o alcohol. ¿Reconoce a este tipo? Es Jim O'Neill. Un tipo que trabajaba en otra propiedad comentó que Jim decía que tuvo algo que ver en lo de Beaumont. Con lo que pasó con esos niños de Beaumont, en el sur. En aquel momento, pensé que era demasiado joven para haber estado involucrado en eso. Y no le presté mucha atención.
Hubo otro asesinato, un jovencito aborigen que encontraron muerto en el río, cerca de Fitzroy Crossing. ¿Alguien le habló de ese caso? No, no, usted sabe, uno se entera cuando alguien muere, pero con ellos no es igual. Probablemente sí nos enteramos, pero no supimos los detalles. Y si lo supimos, quizás ya los olvidamos. Ha pasado mucho tiempo. Pero por teléfono, usted me dijo otra cosa. Me dijo que un empleado le mencionó que Jim se jactaba de que había matado a un jovencito aborigen. No es cierto. No dije nada. No fui yo. No sé nada de eso. Al día siguiente, me ofreció una disculpa. Mencionó que era mejor no hablar de ciertas cosas. Decidí llamar a Norm Adams. Norm fue oficial de policía en Fitzroy Crossing, y cuando hablé con él, un par de días antes, mencionó al jovencito encontrado en el río. ¿Tienes información del niño del alambre de púas? ¿Nunca has oído hablar de él? Exacto. Bueno, pensé que podría saber algo. Norm no quiso hablar, pero descubrí que había otro policía en Fitzroy Crossing cuando Jim estuvo allí. Había muerto hace unos años, pero su esposa estaba dispuesta a hablar conmigo. Aunque no recordaba al jovencito en el río, tenía mucho que decir sobre Jim O'Neill. En cuanto Trevor conoció a Jim, dijo, no confío en ese tipo. Es un mañoso. Se le nota desde lejos. Decía, está mal de la cabeza. No le gustaba cómo se relacionaba con los niños, particularmente con los hijos de Norm Adams. En una ocasión, le pidió a Norm que dejara que los niños pasaran la noche allí, incluyendo a su hija menor, Vicky. Trevor le dijo a Norm que no los dejara, pero no le hizo caso. Trevor estaba muy disgustado por eso. Al día siguiente, fuimos a comer todos juntos. Fue muy incómodo. Recuerdo que Carol estaba muy molesta. Sentía que su matrimonio era una especie de farsa. No decía directamente que él la golpeaba, pero lo insinuaba. Jim contaba unas cosas terribles. Él las atribuía a su herida en la cabeza. Por supuesto, alguien terminaría investigándolas. Decía que el novio de su madre era un mafioso y que le había disparado en la cabeza. Jim O'Neill dijo muchas mentiras cuando estaba en Kimberly. Además de decir que había sido chofer, cuando ni siquiera podía montar a caballo, afirmaba que era contador, veterano de Vietnam, abogado, e incluso agente de la inteligencia australiana. Según dicen, Jim fue pésimo como gerente, y el departamento terminó por trasladarlo a Derby. En ese momento, su esposa tenía 3 meses de embarazo. En agosto del 74, partió hacia Fitzroy Crossing. A las pocas semanas de llegar a Derby, un niño desapareció en plena calle. Hace unos años, un amigo me dijo que un jovencito fue a la tienda a la hora del té y no volvió a casa. No recuerdo qué año era. Es algo que recuerdo bien, porque se me quedó grabado en la memoria desde entonces. Este individuo dijo que el jovencito tenía 12 años cuando desapareció. La tienda a la que iba cerró hace unos 10 años, quizás más. Según el informe de personas desaparecidas, se vio al jovencito por última vez subiendo a un automóvil conducido por un hombre europeo, fuera de la tienda Elder, en Derby. Había ido a la tienda local. Exactamente lo mismo que pasó en Tasmania. El primer jovencito desapareció después de ir a la tienda a comprar cigarrillos para su padre. El segundo había ido a comprar leche. Jim solo estuvo en Derby un par de meses. En noviembre, él y su esposa se mudaron a Tasmania. Para ese momento, era la única parte de Australia en la que no había estado. Mató al jovencito de Eagle Hawk Neck a principios de febrero del 75. El mismo día, recogió en el hospital a su esposa y a su hijo recién nacido, y volvieron a casa. Viajamos directamente desde Kimberly hasta aquí.
Creo que llegamos a mediados de noviembre del 74, y yo entré a prisión el 2 de mayo del 75. Por lo tanto, no estuve mucho tiempo ahí. Uno de los detectives que arrestó e inculpó a Jim O'Neill ahora es comisionado de la policía de Tasmania. Era sargento detective a principios del 75, cuando él y su compañero rastrearon a Jim y su esposa hasta un motel en Launceston. Fiel a sus costumbres, Jim estaba a punto de abandonar el estado. El segundo jovencito desapareció mientras entregaba el periódico. Su desaparición causó consternación. Había mucho enojo y miedo entre la gente. Los medios especulaban que probablemente había un asesino en serie en Tasmania. Resultó que su especulación fue acertada. Descubrimos que 15 días antes de la desaparición del segundo jovencito, había otros 4 o 5 más que habían sido secuestrados y llevados a lugares remotos. Lograron escapar de su secuestrador con lesiones relativamente menores. En aquel momento, O'Neill era tabernero en el Hotel Louvre, que ahora se llama Eagle Hawk Neck. Y por supuesto, estuvo muy atento a la búsqueda, ofreciendo todo tipo de consejos y ayuda. Más tarde, la investigación demostró que había secuestrado al jovencito el día en que traería del hospital a su esposa, después de que nació su primer hijo. Creemos que encontró al jovencito distraído por ahí, y consiguió subirlo a su auto. Lo llevó por un camino rural totalmente apartado, abusó sexualmente de él, y luego lo hirió en la cabeza con una roca. Él nos llevó a los lugares importantes, donde había dejado los cuerpos, y donde había escondido la ropa de las víctimas. Las fotografías que tomamos lo muestran muy tranquilo, fumando, muy distante de lo que hacíamos. Al grado en que, cuando finalmente llegamos a una zona muy difícil y apartada, cubierta de maleza, buscando a la primera víctima, y O'Neill dio con los restos, no dijo, encontré al chico. Más bien fue algo como, ahí está lo que buscan. No demostraba remordimiento en absoluto. No parecía sentirse culpable por lo que hizo con esos jovencitos. ¿Puedes explicarme qué quieres decir con no podría haberlo hecho? ¿Hablas del cargo que te trajo aquí? Me acusaron de asesinato y la víctima era un niño. Tiempo después, recordando, sentí mucha lástima por los miembros del jurado, porque ninguno de ellos habría podido tomar una decisión correcta y precisa. Nadie en ese tribunal les dio la información que necesitaban para formar su veredicto. Tanto la defensa como la fiscalía decían disparate tras disparate. El juicio de Jim tardó solo 4 días. Fue sentenciado a prisión por el resto de sus días. Yo afirmaba, y lo afirmo aún, que no tenía ni tengo recuerdo alguno de nada de eso. Ni siquiera fragmentos, no tengo memoria de eso. No recuerdo nada de lo que haya pasado. 28 años después, Jim O'Neill sigue usando sus lagunas mentales como excusa. Aun cuando se descubrió que coercionó a su esposa para que mintiera sobre su coartada. También se supo que se deshizo de su ropa manchada de sangre. Más tarde, llevó a los detectives al cuerpo que había escondido entre los arbustos. Es posible que haya sufrido algún tipo de laguna mental en ciertos momentos. Sufrió una lesión importante en la cabeza y tuvo meningitis. Hubo un par de episodios en el pasado, poco después de la enfermedad, que podrían sugerir epilepsia. Las probabilidades son muy altas para alguien que sufrió una lesión de ese tipo en la cabeza y que padeció meningitis. Tenía varios factores de riesgo para presentar epilepsia.
Pero no concibo que haya sido capaz de realizar actividades altamente complejas como secuestrar o matar a alguien durante un episodio epiléptico. Sería un caso único. Jim me dijo que había tenido al menos 8 o 9 de esas lagunas mentales mientras viajaba por el país. Ya las había usado como excusa en Tasmania. Me pregunto cuántas cosas más estaría ocultando. Algo que me quedó muy grabado en la memoria fue cuando me encontré sentado en una playa, con un traje formal, en el distrito occidental de Victoria. Las olas iban y venían, y yo estaba sentado a la orilla del mar. Y de pronto, me vi ahí, y tomé conciencia de ello. Sin embargo, no puedo explicar cómo llegué ahí, ni lo que estaba haciendo. ¿Tienes idea de cuánto tiempo duró esa laguna? Probablemente unas 24 horas. Empezamos a investigar todos los lugares en los que había estado, y encontramos que había unos 7 u 8 casos idénticos de jovencitos desaparecidos en varios lugares de Australia. Desaparecieron y nunca los encontraron. Tengo que hacerte algunas preguntas difíciles. No respondas si no quieres. La primera es, ¿tienes remordimiento por lo que pudiste haber hecho durante esas lagunas mentales? En vista de que no recuerdas lapsos importantes durante tu peor periodo, ¿no te preocupa lo que pudo haber sucedido? Pues sí, tienes razón. Pero insisto, nada ha salido a la luz. Claro. Después de que Jim O'Neill fue a prisión en Tasmania, la policía de otros estados comenzó a investigar. Conseguí un par de cartas de la policía del sur de Australia, escritas al oficial a cargo en Fitzroy Crossing. Esas cartas me pusieron a pensar. ¿Por qué se le concedió la libertad bajo fianza a Jim O'Neill en Victoria? ¿Y por qué los departamentos de policía de 3 estados no se habían puesto en contacto entre ellos antes de su arresto en Tasmania? Este documento describe claramente la desaparición de 2 niñas del Estadio Oval, en Adelaida, el 25 de agosto de 1973. También el robo y secuestro cometido contra un jovencito en Elizabeth, el 10 de enero de 1974. Y otro secuestro con agresión sexual contra otro niño pequeño, apenas el día anterior. El segundo documento está dirigido al sargento Sharrett. Entre otras cosas, dice, hemos estado buscando a O'Neill desde que lo pusieron en libertad bajo fianza en Melbourne hace varios años. Enfrenta 13 cargos de secuestro y agresión sexual contra niños pequeños. Cambió su nombre y se fue al oeste. Ahora, como ustedes saben, siguió agrediendo a jovencitos y mató a 2 más, en Tasmania. Es imposible saber con certeza a cuántos más pudo haber agredido durante sus viajes. Por una u otra razón, niega haber estado en el sur de Australia. Me llamó la atención que la policía del sur de Australia lo había estado buscando desde que violó su libertad bajo fianza en 1971. Antes de los incidentes mencionados en las cartas. Eso me llevó a pensar que probablemente querían interrogarlo sobre otro asunto. Algo que ocurrió cuando viajaba entre Melbourne y Coober Pedy a mediados de los 60. La desaparición de los niños Beaumont de la playa Glen Elg en Adelaida es el misterio más desconcertante de la historia criminal australiana. Era el Día de Australia en el año 1966 y la temperatura era más de 40 grados. Los 3 niños, de 9, 7 y 4 años, fueron a la playa y nunca más los volvieron a ver. La última vez que los vieron fue en una tienda de comestibles, junto a la playa.
En mis viajes, conocí personas que decían que Jim O'Neill había confesado que participó en la desaparición de los niños Beaumont. Lamentablemente, los testigos originales ya habían muerto. Así que viajé a Adelaida para hablar con Brian Swan, quien está a cargo de la investigación de los Beaumont. Aquí, en la página 3, dice que Jim vendía ópalos de Coober Pedy. Como sabes, Coober Pedy está en el sur de Australia. Aquí es donde hay lugar a la posible relación con Beaumont y sus actividades en el sur. Sí, estaba fascinado con Coober Pedy y lo mencionó en numerosas ocasiones. Nunca mencionó a Adelaida. Hablaba de sus viajes entre Melbourne y Coober Pedy, y unos 2 años después de que comencé a visitarlo, le hice una pregunta. ¿Qué camino te lleva de Coober Pedy a Melbourne? Y él dijo, tienes que pasar por Adelaida. Era la primera vez que mencionaba a Adelaida. Y me pareció extraño. Estuvo en el sur de Australia en 1966. Aquí dice que estuvo a finales de los 60 y principios de los 70. Definitivamente, desde el 65 o 66. ¿Mencionó algo sobre la desaparición de los niños Beaumont? Le dije que escuché rumores de que habría confesado el asesinato de los niños Beaumont en 1966. Y su respuesta fue, no podría haberlo hecho. Estaba en Melbourne en ese momento. Lo que me quedó grabado es que no lo negó. No sé si Jim O'Neill mató a los niños Beaumont o no, pero sé que le dijo a otras personas que lo hizo. Sé que estuvo en el sur de Australia en 1966. También sé que en todas las ocasiones en que habló de sus viajes, nunca mencionó a Adelaida. Tenía 19 años en 1966, pero hay que recordar que solo tenía 15 en el momento del incidente en el río Johanna en 1962. La región del río Johanna tiene un significado especial para Jim O'Neill. Me ha hablado de ese lugar muchas veces, especialmente sobre la pesca y la caza. Aunque, en mi opinión, cuando habla de esas cosas, en realidad está hablando de matar. Los vi empacar y subir por el camino de entrada, pasando el corral de las vacas. Alguien llamó a la puerta y mi madre fue a abrir. Volvió y dijo que Leigh quería hablar conmigo. Fui a la puerta y él me pidió que saliera. Cerró la puerta detrás de mí y fue hacia un lado, donde había un tanque viejo. Me quedé allí y me preguntó si se lo había dicho a alguien. Yo negué con la cabeza, sin decir más. Y él dijo, ya lo enterramos. Creo que le pregunté, ¿dónde? Porque recuerdo que dijo, del lado opuesto del río, donde acampamos. Y eso fue todo. Le pregunté si estaba el otro jovencito con él. Él miró a lo lejos y vi el auto estacionado en el camino de la entrada. Ahí estaba sentado, observándonos. Luego bajó la mirada. Leigh dijo que tenía que irse. Se subió al auto y se fueron. Los vi tomar el camino y los perdí de vista. En los días posteriores, pensé en ir, al salir de la escuela o durante el fin de semana. Estuvimos buscando a lo largo del río, caminamos largo rato, tratando de encontrar la tumba. Sentí que mi mejor oportunidad de demostrar que Jim había matado a otros niños estaría en la granja en Johanna. Me puse en contacto con la policía de Victoria y les dije que iba a tratar de localizar un cuerpo. El área de búsqueda cubría unos 2.000 metros cuadrados de terreno aluvial. Estaba cubierto de maleza y zarzales. Los sauces que bordeaban el río cuando Jim y su compañero estuvieron ahí, en 1962, habían sido cortados y amontonados en hileras. ¿Ves ese movimiento?
¿Qué crees que sea? Esperemos que una buena señal. Dice que fue aquí donde tuvo su laguna mental más duradera. Cuando recuperó la memoria, estaba sentado en la playa. Las olas se agitaban a su alrededor. Tenía la ropa sucia y desgarrada, como si hubiera estado cavando. Asegura que no tiene idea de cómo llegó ahí, y reconoce que estuvo ausente durante más de 24 horas. Los expertos con los que he hablado de sus supuestas lagunas mentales coinciden en algo. Todos afirman que son una justificación que él usa para referirse a los periodos en los que cometía sus crímenes. «40 años es demasiado tiempo para encontrar el cadáver de un niño. Quizás estuvimos a unos centímetros de hallarlo, o tal vez Jim lo cambió de lugar. Como haya sido, estoy convencido de que cuando Jim tenía 15 años, algo grave pasó aquí. Tal vez experimentó aquí por primera vez asesinar a alguien. A los psicópatas les gusta ejercer control sobre otros seres humanos, incluso en términos de quién vive y quién muere. Y aquí tenemos a alguien que se dedica a criar gusanos, para después dárselos a los roedores. Existe ahí un enorme simbolismo para un psicópata. Te dirá exactamente lo que quiere que sepas, en cada momento. Y no tengo ninguna duda de que tiene la capacidad de persuadirse a sí mismo de que no es culpable. Jim puede acompañarte a pescar y a cazar. Pero él va un paso más lejos. Jim también caza jovencitos. Lo hizo cuando mató a esos dos jovencitos, y creo que no fueron los únicos. A principios de este año, fui a Hayes para entrevistarme con Jim O'Neill. Quería hacerle nuevas preguntas sobre todo lo que la gente decía sobre él. Se puso furioso y salió gritando, «Esto se acabó. Estás tratando de tenderme una trampa». Durante 3 años, Jim y yo hablamos largamente. Pero por el momento, parece que mis preguntas no encontrarán respuesta. Probablemente nunca la encuentren, pero yo no pienso dejar de preguntar. Yo me deleito en los arroyos y los ríos pequeños. Si los conoces bien, puedes anticipar a dónde están los peces y lograr una buena pesca.
Si usas un anzuelo pequeño, lo más probable es que requiera solo un gusano. Estoy de acuerdo. Y cuando recuerdo los mejores peces que pesqué por aquí, me acuerdo que yo estaba distraído, mirando las estrellas, cuando picaban. Solo había que lanzar el anzuelo, después podía distanciarme, el anzuelo haría su trabajo. No había un reto, ni hacían falta habilidades. El anzuelo caía cerca de un salmón hambriento y ya. Solo necesitas poner carnada en el anzuelo, ¿cierto? James Ryan O'Neill ahora tiene 56 años. Lleva 28 años en prisión. Actualmente, es el preso que lleva más tiempo encerrado por un solo delito en Tasmania. Su última solicitud de libertad condicional fue en 1996. En el informe, hay un extracto de una carta escrita por el representante de la corona en 1975. En mi opinión, se trata de un sujeto muy peligroso, y cualquier cuestión sobre su liberación debe abordarse con mucha cautela. Además, cualquier persona que esté considerando la liberación de O'Neill deberá ponerse en contacto con la policía de Victoria y de Australia Occidental.